Vamos abriendo nuestras Biblias por el capítulo 3 del libro de Jonás. El libro de Jonás es cortito, así que vamos a fulminarlo en breve. Ya la semana que viene acabamos con él. Así que hoy estamos en el capítulo 3 del libro de Jonás. Simplemente para ponernos un poco en escena, después de de lo que ocurrió en el capítulo 1 y la rebeldía de Jonás, la tormenta que envió Dios para evitar que él se fuera de rositas en su rebeldía y en su huida de la voluntad de Dios, pues Dios envió para salvar a Jonás a un pez que lo comiera. Estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Durante este tiempo él hizo esta bella oración que estuvimos viendo la semana pasada, y ahora lo último que sabemos es que le vomitó en la costa, de nuevo, ¿vale? Y ahí es donde nos hemos quedado. Pero claro, Dios había salvado a Jonás, pero no sé si eres tú de los que dicen, no, yo perdono pero no olvido. Entonces, quizá Jonás estaba con la cosa de, vale, Dios me ha salvado la vida, bendito sea el Señor, qué bueno, qué bien, maravilloso, me ha salvado, yo merecía la muerte y me ha salvado. Ahora, Dios probablemente ya no va a contar más conmigo. Yo no contaría más con Jonás. No sé si tú lo harías. Yo desde luego que no. Un tío como este, un rebelde descarado, que encima se va a echar la siesta cuando yo estoy enviando el castigo para que otros sean los que se coman el marrón de lo que él se ha ganado. Pues venga, te salvo la vida porque soy buena persona y tal, pero ahí te quedas tú, búscate la vida, chaval. Yo ya no voy a contar más contigo, ¿no? Eso es lo que yo haría, no sé lo que tú harías. Pues vamos a ver qué es lo que pasa con Jonás. Vamos, si os parece, juntos a leer el capítulo 3 del libro de Jonás. Dice así, capítulo 3, versículo 1. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes, diciendo, ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna. No pasten ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva y se arrepienta y aparte el ardor de su ira, y no perezcamos. Y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Vamos a orar. Señor, en esta mañana ayúdanos a contemplar un poco más de cerca, a admirar, a maravillarnos ante tu gracia, ante tu misericordia hacia nosotros, Señor. Te pido que tú nos toques en esta mañana, que tú hables por medio de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues el capítulo 3, versículo 1 es en muchas cosas exactamente igual al capítulo 1, versículo 1. Aquí tenemos la toma 2, ¿vale? Como si fuera una película, la primera tenemos unas tomas falsas, ¿no? Que ha sido el capítulo 1 y 2, y aquí, venga, vamos a volverlo a intentar. Toma 2. Dios no se da por vencido. Dios no se frustró ante el descaro, ante la rebeldía de Jonás. E incluso Dios quiso llevar a cabo su voluntad usando de nuevo a este hombre que ya le había fallado de una forma miserable, que había sido tan rebelde, tan obstinado, que él le dijo, levántate para cumplir mi voluntad. Y él, ¿recordáis? Se levantó para descender, se levantó para alejarse de la voluntad de Dios, se levantó para ir en la otra dirección, hacia poniente. Así que Dios le da una segunda oportunidad a Jonás. Dios ha llamado a Jonás. Jonás tenía un llamado claro. Levántate y ve a Nínive. Ve hacia el este, Jonás. ¿Me has entendido? Hacia el este. Allí está Nínive. ¿Sabes dónde está Nínive, no? Si quieres te hago un croquis o algo. Está ahí. Hacia allá está. Y él se levantó para ir en la dirección opuesta, para desobedecer. Y el resultado es
Fíjate, en el versículo 2, es exactamente igual de lo que ocurre en el capítulo 1, versículo 3. Jonás se levantó, pero esta vez no se levantó para huir. Esta vez se levantó, versículo 3, y fue a Nínive. Esta vez Jonás había aprendido. En el próximo capítulo veremos que aún no había aprendido del todo, ¿vale? Pero algo había aprendido. Y entonces él fue y quiso, ahora sí, venga. Vale. Un poco como los niños rebeldes, ¿no? Así, vale, papá. Y entonces fue, y allá fue a Nínive, y dice Dios que Nínive es la gran ciudad. Cuando esta palabra en el que nosotros traducimos como la gran ciudad, en el hebreo literalmente es una ciudad grande para Dios, ¿vale? Y ya en otras ocasiones aparece esta expresión como para hablar de un superlativo, de algo que es muy grande. Es un poco, yo creo que un poco el juego de palabras que están haciendo es una ciudad grande en relación con Dios, ¿vale? Como Dios es lo más grande, pues mira, comparado con Dios, aún así es una ciudad grande. O sea, fijaos lo grande que tiene que ser esta ciudad. Es una ciudad grandísima, pero también, en cierto sentido, creo que el autor, en este caso Jonás, está diciendo, es una ciudad grande en relación con Dios, porque es una ciudad grande que es de Dios. Es decir, en cierto sentido está aún así afirmando, Dios es el que tiene la soberanía sobre esta ciudad. Aunque ellos sean los acérrimos enemigos del pueblo de Dios, aunque sean los que están yendo en contra del pueblo de Dios, y de hecho, poco tiempo después, apenas 50, 40 años después, serán los que destruirán el reino de Israel, el reino del norte. Pero aún así Dios tiene soberanía, Dios tiene control sobre ellos. Así que, por muy grande que sea esta ciudad, incluso en relación con Dios, que es lo más grande, es una ciudad a tener en cuenta, muy, muy grande. No son nadie comparados con Dios. Dios sigue teniéndolos en la palma de su mano y no hay absolutamente nada que se le acerque a Dios. Así que Jonás, versículo 3, se levantó, él fue, había vuelto a escuchar el mensaje, Dios le dijo, ve, proclama contra ella. Esta palabra proclamar, ya lo decíamos en el capítulo 1, es un poco la labor que hacen los emisarios o los embajadores. Tú da el mensaje que yo te he mandado que des, como si fueras el emisario real, que da una proclama real, ¿no? Pues eso es lo que tú tienes que hacer, y decirles a los ninivitas lo que yo te voy a decir. No tus palabras de tu cosecha, sino lo que yo te voy a decir. Aquí no te estoy diciendo que tú tengas una buena idea o algo por el estilo. Lo que tienes que hacer es transmitir lo que yo te digo, ¿vale? Así que Jonás fue allí a Nínive. Y Nínive de verdad que era una ciudad muy grande. Probablemente en este tiempo la ciudad más grande del mundo. Cuando aquí habla de Nínive, esta ciudad tan enorme, aproximadamente, bueno, dice que tenía 3 días de camino. Imaginaos la pedazo de ciudad. Probablemente no habla solamente de lo que es la ciudad de Nínive, lo que está dentro de la muralla, sino lo que se llama el distrito administrativo de Nínive, ¿vale? Es como si dijéramos la Comunidad de Madrid, ¿vale? Ve, proclama contra Madrid, ¿vale? Pues no es la ciudad de Madrid, es la comunidad, ¿vale? Es lo que está alrededor también. Incluía otras grandes ciudades también, como por ejemplo la que era la capital histórica de los asirios, que de donde viene el nombre, Ashur. Así que eran varias ciudades, pero claro, lo más importante era Nínive, porque allí es donde estaba el palacio real, allí es donde gobernaba el rey, y Jonás, desde que llegó, comenzó a proclamar. Y el mensaje que Dios le mandó a Jonás, que Jonás proclamara, recordad que el mensaje o la idea que había detrás, ya era lo que estaba detrás en la mente de Jonás, cuando la primera vez que Dios mandó a Jonás, era el proclama contra Sodoma y Gomorra, porque su pecado ha subido hasta mí. Entonces es un poco el espejo en el que Jonás estaba mirando la situación. Aquí tenemos a una nueva Sodoma y Gomorra. Y Jonás es el nuevo ángel que va a decirles a Sodoma y Gomorra que va a ser destruida por su maldad, porque Dios ha visto su maldad. Así que va a destruir esta ciudad. Así que él fue, y un poco la proclamación es de destrucción. A ver, señores, esto se acaba, ¿eh? Ustedes lo han estado haciendo rematadamente mal. Esto se acaba. Y, fíjate, un mensaje muy sencillito, ¿vale? Sota, caballo y rey. No había florituras ni filigranas. Aquí dice, dentro de 40 días, versículo 4, Nínive será arrasada. Dentro de 40 días,
Nínive será arrasada. No dice la razón por la que Nínive será arrasada, no dice la manera en que Nínive será arrasada, no hay un llamamiento al arrepentimiento para que Nínive no sea arrasada. Yo no sé si Jonás, bueno, ya lo vemos después, que él no tenía ninguna intención en que los ninivitas se arrepintieran, él sencillamente quería enviar el mensaje que Dios le había dicho. Entonces, ahí os queda, chavales, vais a morir, venga, hasta luego. Ya está. O sea, el mensaje era lo más sencillo que puede haber, lo más tajante y lo más absoluto. O sea, esto es lo que hay, señores. Y punto. Y no hay nada más. Entonces, él entregó cumplidamente el mensaje, probablemente según iba entrando a la ciudad, pues si veía un grupo de personas o una plaza o algo así, se paraba, decía el mensaje, venga, ya por el siguiente. Probablemente tuvo algunas reuniones con algunos dignatarios de la ciudad, pero imaginaos, él era un profeta, probablemente la gente se quedaría un poco anonadada de él. Él tenía una piel bastante más clara que los que habitaban en esa zona. Él incluso, probablemente la proclama la hizo en arameo, porque era la lengua franca de toda la zona. Los israelitas sabían arameo en ese tiempo, era la lengua común, ¿vale? Entonces, quizá no perfectamente, con algún tipo de acento, es un poco más o menos, digamos, como el inglés de la época, ¿vale? El arameo. Pues tú dirás, no sé inglés, pero mucha gente sí sabe inglés, ¿verdad? Entonces es la lengua en la que más o menos todo el mundo se comunica. Pues entonces, él tuvo reuniones con algunos, la gente probablemente le consideraría alguien raro, pintoresco, quién es este señor que viene aquí a decirnos, pero la gente, cuando escuchó este mensaje, lo creyó. Ahora, en un poco vamos a ver, cuando hablemos de cuál es la reacción del rey, por qué tengo algunas razones humanas por las que lo creyeron, pero este mensaje caló en la gente, ¿vale? Y simplemente quiero hacer una apreciación para que entendamos bien. El mensaje puede parecer escueto, pero sí que hay cierto tipo de profundidad en este mensaje. Y es que cuando dice Jonás, dentro de 40 días la ciudad será arrasada, esta palabra arrasada significa arrasada en el original, desde luego, pero hay otras cosas que puede significar también. En general, si se habla desde un punto de vista externo, sí es destruido, ¿vale? Pero si se habla hacia el corazón, si se habla de un punto de vista interno, puede significar cosas como convertida, o incluso si se habla de un punto de vista político, puede significar cosas como derrocada. Es decir, básicamente lo que está hablando es de un cambio profundo, por medio de haber sido arrasado, por medio de una conversión en otra cosa, o por medio de un cambio político drástico, alguna cosa por el estilo, ¿vale? Entonces, sí que está un poco abierta esta expresión, de tal manera que podemos ver que incluso aunque ellos se convirtieran, precisamente, porque ellos se convirtieron, esta profecía se cumplió, ¿vale? En cierto sentido. Es como, hay varias opciones, hay un abanico de opciones de esta profecía, ahora vosotros elegís. ¿Cuál? Puede ser que sea arrasada porque aquí estalle un volcán o caiga azufre del fuego o qué sé yo, alguna cosa por el estilo. Puede ser que vengan los enemigos y os destruyan, o puede ser sencillamente que vosotros os arrepintáis. Así que no es una llamada al arrepentimiento, pero dentro. Yo creo que como Dios conocía a Jonás, sí que metió este punto de sutileza. Dentro de la proclamación sí que había una sutil llamada, por la puerta de atrás, pero sí había un cierto tipo de llamada al arrepentimiento. Así que esto es lo que Jonás hizo. Dice Jeremías, capítulo 18, versículos 7 y 8. Dice, en un momento yo puedo hablar contra una nación o contra un reino, específicamente lo que estaba ocurriendo aquí, de derribar y de destruir. Y Dios lo hace muchas veces en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Él, por medio de sus profetas, a otras naciones que no son Israel, le dice, oye, Tiro, vas a ser destruida. Oye, Babilonia, vas a ser destruida. Oye, Edom, vas a ser destruido. Pero si esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella. Y esto es exactamente el cuadro que se pinta aquí. Según la gente iba escuchando a este señor tan raro, con este acento tan raro, con esta tez tan blanca y estas ropas tan extrañas, que nos dice cosas que está diciendo, pues esto estaba calando, este mensaje tan sencillo, en los corazones de la gente. Y Dios ya ha dicho, yo soy el juez, aquí nadie se va a ir de rositas, yo voy a traer justicia, voy a avisar acerca de esta justicia por medio de mis voceros, por medio de mis embajadores, pero si alguien escucha mi voz, se arrepiente
y clama a mí, yo voy a tener misericordia, yo lo voy a perdonar y yo voy a dar un paso atrás en el mal que había pensado hacer contra ellos. Esto es exactamente lo que ocurre con los ninivitas. Y ya empezando desde los más bajos, los grupos, quizá un pordiosero, un miserable que estaba ahí sentado en una esquina que no tenía otra cosa que hacer, pero escuchó a Jonás y le creyó. Y una señorita que estaba allí con su novio paseando escuchó a Jonás y se arrepintieron y creyeron. Y así, desde los más pequeños, fueron creyendo en este mensaje que Jonás estaba mandando. Dice que ya desde el primer día se encendió un avivamiento tremendo en esta ciudad de Nínive, y dice en el versículo 5 que los habitantes de Nínive creyeron en Dios. Y ya desde los más bajos, ellos proclamaron, ellos comenzaron a tomar medidas drásticas. Fíjate, la progresión de la respuesta que tuvieron los ninivitas iba desde dentro hacia afuera. Primero empezaron, dice que creyeron en Dios, ¿vale? Creyeron en Él. En este primer momento, ellos, de verdad, lo que está diciendo este señor acerca de Dios, lo creemos, ¿vale? Esta decisión de creer en Dios interna, enseguida la exteriorizaron, la articularon. ¿Cómo la articularon? Proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, ellos aceptaron el mensaje y empezaron a hacer actos externos que atestiguaran que de verdad habían creído este mensaje. Ahora, cuando dice aquí que creyeron en Dios, no es exactamente lo que nosotros entendemos como que creyeron en Dios, ¿vale? No se hicieron cristianos, obviamente no se van a hacer cristianos, ni Jonás era cristiano porque no había nacido Jesús, ¿vale? Pero no dejaron de servir a sus dioses para empezar a servir al Dios de los judíos. Fíjate que para empezar, ni siquiera Jonás dijo nada acerca de Yahweh, de Jehová, del nombre del Dios de los hebreos, ¿vale? Él dijo que en 40 días Nínive será arrasada. Él no mencionó quién va a ser el que la va a arrasar. Probablemente dentro de su predicación, él sí que mencionó a Dios, pero no Dios como el Dios de los hebreos, sino Dios como el Dios supremo, ¿vale? Elohim, el gran Dios, ¿vale? Así que él lo que estaba diciendo es el Dios supremo, el Dios que está, vale, tú confías en este Dios, en Ashur, o en este otro Dios, o en Asera, en Baal, Astarte, quien te dé la gana, los dioses que haya por ahí, ¿vale? Ahora, hay un Dios que está por encima de todos ellos. Y a este Dios tú no se la das con queso. Tú no le vas a engañar a este Dios. Tú habéis obrado de una forma malvada y Dios va a traer juicio sobre vosotros. Esto es así. Y no te va a poder librar ni Ishtar, ni a Marduk, ni los dioses a quien clames. Me da lo mismo a quien clames. No te va a poder librar nadie. Así que no le estaba diciendo dejad esta religión y abrazad esta otra religión. No, lo que estaba diciendo es lo habéis estado haciendo mal, habéis estado obrando impíamente, vuestra ciudad está llena de violencia por esta causa, vais a perecer. Así que lo que ellos hicieron es entender que eso es verdad. Nosotros hemos estado obrando impíamente, por lo tanto, mira, yo no sé ni cómo se llamará este Dios que me quiere juzgar, pero yo sé que tiene razón. Yo sé que de verdad merezco que me destruyan. Así que yo me arrepiento. Lo siento, Dios. Y voy a exteriorizar y voy a hacer todo lo posible para que quede claro que yo me arrepiento. Y si hay un resquicio de esperanza de que ese Dios me pueda perdonar, por favor, perdóname. Por favor, ayúdame. Sí, tienes razón al destruirme, pero no me destruyas, por favor. Este es un poco el sentimiento que ellos estaban teniendo. Los ninivitas empezaron un avivamiento, pero no es un avivamiento como el que nosotros podríamos imaginar, ¿vale? No dejaron los dioses falsos para empezar a servir al Dios vivo. Fue más bien un avivamiento, un cambio de conducta moral, ¿vale? Un arrepentimiento de su conducta y un cambio hacia otra conducta, un cambio quizá de normas, algo por el estilo, ¿vale? Y la prueba es que el cambio en Nínive no fue duradero, aunque es verdad que fue lo suficientemente grande como para que Dios diera un paso atrás en cuanto, como veremos más adelante, en cuanto al plan que había hecho para ellos de destrucción, pero Nínive sería destruida.
Estamos hablando ahora mismo más o menos de mitad del siglo VIII, más o menos 755, 760 a.C., algo así, ¿vale? Pues en el 722 los asirios destruirían Israel, y en el 605, 600, por ahí, 600 a.C., Nínive sería destruida. Así que quedaban poco más de 50 años para que Nínive, poco más de 100 años, perdón, para que Nínive fuera destruida. Entonces, Nínive sería destruida, finalmente. Dios cumpliría su amenaza, pero esto se pospuso porque ellos se arrepintieron de lo que habían hecho. Ahora, probablemente hubo algunos dentro de Nínive que sí que comenzaron a confiar en el Dios de los hebreos. Por esto vieran la evidencia de que el Dios de los hebreos es superior, muy superior. Es el gran Dios, el Altísimo, por lo tanto voy a confiar en él. Pero esto no fue lo que ocurrió en Nínive, ¿vale? Entonces simplemente para que lo tengamos en cuenta. Ellos parece ser que alejaron la violencia y la maldad de sus vidas. Y la verdad es que no tenemos registros arqueológicos acerca de esta conversión. Esto es así, ¿vale? Pero hay explicaciones para esto. Es normal que no haya registros arqueológicos. La verdad es que de este tiempo, en general, no hay muchos registros arqueológicos, ¿vale? Entonces la gente no iba registrando, no tenía un diario, como querido diario, hoy me he arrepentido. No. Ni había la voz de Nínive o la Gaceta de Asur, ¿no? Algo así. No. Entonces, no hay muchos registros. Y si hay registros, son registros de victorias, son registros de celebraciones, no hay registros de arrepentimientos, ¿entiendes? No hay registros de reconocimiento de que es verdad, lo hemos hecho mal, hay un Dios que está muy por encima de nuestros dioses, así que estas cosas no lo decían, ¿vale? Así que es normal que no tengamos ningún registro arqueológico acerca de esto. Además, Nínive estaba pasando por un tiempo, una mala racha, digamos, ¿vale? Había muchos peligros alrededor de enemigos que estaban acechando. El rey que había en este tiempo, Ashurdán III, ahora hablaremos un poco acerca de él, pero este rey era un rey débil, este rey era un rey que se apoyaba mucho en sus nobles, su poder había menguado bastante, la gente en general en Nínive tenía mucho miedo, además de que era un tiempo inseguro, con enemigos, con poco dinero, una crisis dentro del reino de Nínive, de Asiria. Pero, además de todo esto, acababan de pasar dos tiempos muy profundos de peste en la tierra, acababan de pasar por una hambruna severa, y durante estos años, en el 763 a.C., que es probablemente más o menos el tiempo en el que Jonás apareció en Nínive, había habido un eclipse solar total en Nínive. Y esto sí que lo tenemos registrado, porque esto sí que les dio miedo. Y ellos lo tomaron como una señal de que los dioses están en nuestra contra y van a imponer un severo juicio contra nosotros. Y aquí llega un profeta y dice, efectivamente, señores, el juicio viene en 40 días. Así que hay razones humanas para que ellos creyeran a Dios, o este mensaje que Jonás le traía de parte de Dios. Dios había preparado el terreno bastante bien para que los ninivitas creyeran este mensaje que Jonás les traía. Pero desde luego que en última instancia esta predicación de Jonás y la respuesta de los ninivitas fue algo sobrenatural. ¿Por qué digo esto? Un siglo más tarde de que Jonás entregara este mensaje a los ninivitas, había otro profeta que en su propia tierra estaba entregando un mensaje muy parecido. Este otro profeta se llamaba Jeremías y estaba entregando un mensaje en la ciudad de David, en la ciudad santa de Jerusalén, a unas personas que le conocían perfectamente y sabían perfectamente que era un profeta que venía de parte de Dios. No era una sociedad pagana, impía, gentil, eran los mismos judíos. Estaba entregando este mensaje en el templo del Señor y les estaba diciendo, señores, el Señor se ha enterado de vuestra maldad, Él ha visto vuestra impiedad y viene a destruiros y va a destruir la ciudad de Jerusalén. Los babilonios ya están viniendo, se va a destruir la ciudad de Jerusalén, arrepentíos. ¿Y qué es lo que hicieron los de Jerusalén? A este señor que sí conocían, en una lengua que sí conocían, un mensaje que perfectamente lo entendían. Dios ya lo había prometido anteriormente, por medio de Moisés, que iba a destruir el reino si ellos hacían exactamente lo que estaban haciendo. Y no le creyeron, y se burlaron de él,
le metieron en la cárcel, quisieron matarle por traición. Así que en última instancia, desde luego, que Jonás tuviera tantísimo éxito, probablemente es el predicador de mayor éxito. Este que fue así, venga, vale. Este es el predicador de mayor éxito de todo el Antiguo Testamento. Así. ¿Por qué? Porque esto fue una obra divina. Porque Dios metió la mano en la historia. Y esto es lo que Dios hace. Dios está interesado en nuestras vidas. Dios está interesado en meter el pie en la puerta de tu vida y no sacarlo. Porque está interesado en nosotros. Porque Dios no es un Dios que está por ahí en lo alto, así en las nubes flotando, que le da exactamente igual qué es lo que pase. No, Él mira tu vida. Y Él está más que interesado en formar parte de ella. Porque te quiere. Y eso es precisamente el mensaje último que vemos en todo el libro de Jonás. Así que es por esto que Nínive se arrepintió. Fíjate lo que dice Jesús acerca de Nínive. Mateo capítulo 12, versículo 41. Dice, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación en el juicio y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. La generación del tiempo de Jesús. Tenían no la predicación de un señor que estaba queriendo huir, que estaba allí a regañadientes, venga, vale, dando el mensaje. Tenían la predicación del mismo Dios del universo, allí predicándoles y compartiendo la sabiduría que había estado oculta desde los tiempos antiguos. Y no lo creyeron y lo mataron. Y Jonás, con 4 palabras en hebreo, la predicación de Jonás es de 4 palabras en hebreo, lo cambió absolutamente todo, porque Dios estaba allí y porque ellos quisieron confiar en Dios, porque ellos de verdad se arrepintieron de lo que estaban haciendo. Así que ya desde lo más bajo de la sociedad, la mecha se prendió y el fuego comenzó. Ahora, a partir del versículo 6, vemos al rey. ¿Qué es lo que hace el rey? Finalmente Jonás llegó hasta el rey, después de tiempo dando el mensaje, no sabemos si al tercer día quizás llegó donde el rey, pero fue como subiendo escalafones, yendo donde un oficial y otro, y un grupo y otro, y finalmente allí le tenemos delante del rey, con todo su reino, ya desbaratado, arrepintiéndose y haciendo ayuno y cilicio y de todo. Y cuando le llegó la noticia al rey, versículo 6 de Nínive, dice que el rey se levantó de su trono. Mirad otra vez la simbología del levantarse, del ir hacia arriba y hacia abajo, ¿vale? El rey estaba sentado en su pedazo de trono de oro, allí una cosa fabulosa. Y entonces él se levanta del trono. Se acerca a Dios al levantarse del trono. ¿Veis? La imagen, se levantó del trono, se despojó de su manto, que era el símbolo de su poder. Se cambió el manto por el cilicio. El cilicio era una tela áspera, la mayoría de las veces de cabra, que se ponían porque era áspera, porque dolía, porque es incómoda, como un símbolo de dolor y de luto, ¿vale? Y de arrepentimiento. Y se puso eso, el símbolo de la humillación en lugar del símbolo de la exaltación, ¿vale? Y cambió el trono por la ceniza. Y se había levantado del trono y bajó hasta abajo y se sentó sobre ceniza. Él ya exteriormente entendió interiormente que tenía que arrepentirse, que tenía que bajar del trono donde había estado, y exteriormente lo hizo ver. Él se despojó de su posición y de su indumentaria y se puso la ropa de aflicción y se puso sobre las cenizas para que todo el mundo viera que él bajaba. Yo bajo, Yo no me quedo aquí de pie delante del juicio de Dios. Yo, delante del Dios que viene a por mí, con el puño en alto, yo bajo, yo me humillo, yo voy a la ceniza, yo desciendo todo lo posible. Pero, aunque aquí veamos una reacción fabulosa del rey, tened en cuenta que el cambio en Nínive comenzó por abajo, no por arriba. Es el pueblo el que comenzó a arrepentirse. Lo único que hizo el rey, lo vemos en los versículos siguientes, es ratificar y dar carta de naturaleza lo que el pueblo ya había comenzado. ¿Qué es lo que dice el rey? Hizo proclamar, ¿sí? Lo hizo una ley
todo el mundo tiene que cumplirlo. ¿El qué? Por decreto del rey y de sus grandes. Fíjate aquí, muy interesante. No solamente por decreto del rey, sino también de sus grandes. Este rey, Ashurdán III, dependía mucho de la nobleza porque era débil. Así que no solamente proclamó el decreto él, sino sus grandes, sus nobles también. Otra cosa más con la que podemos ver la veracidad de la Biblia. Diciendo, ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna. 4 respuestas del rey. Primera respuesta. Ayuno total y absoluto. De comida y de agua. Punto. Aquí nadie va a probar nada. No solamente los hombres, sino tampoco las bestias. Qué cosa más rara, ¿no? Desde luego, esto absolutamente inusual. Esto era un acto desesperado de los habitantes de Nínive, específicamente del rey. Más aún, lo que vemos que hizo el pueblo y lo que vemos que está mandando el rey, no es la manera en la que los asirios respondían ante los dioses. Los asirios, cuando querían pedir algo a los dioses, sacrificaban algo. Hacían libaciones, hacían postraciones, cosas por el estilo. Esto es lo que hacían ellos en su religión. Si era algo muy gordo lo que le querían pedir a un dios o pedir perdón por algo, pues venga, no voy a sacrificar un carnero, voy a sacrificar a una señorita. Porque así Dios de verdad que me va a escuchar. Pero esta es la manera en la que lo hacían. Pero ellos ni siquiera acudieron a Dios a su modo. Ellos acudieron a Dios al modo de los judíos. Haciendo ayuno, con cilicio. Ellos estaban cambiando incluso la manera en la que ellos entendían la relación con Dios. Y ellos quisieron mostrar su arrepentimiento a la manera de Dios, al modo de Dios, siguiendo el camino que Dios había marcado. Así que ellos exteriormente quisieron mostrar su desesperación, su humillación, el reconocimiento de que Dios tiene razón al querer juzgarme. Lo siento, estoy arrepentido. Incluso por nuestras súplicas, las súplicas de los animales, de mi vaca que tiene sed y que tiene hambre y no le dejo comer ni beber. Y esto se unía a las súplicas, quizá entre todos los llantos de las vacas y de las ovejas y de todos los animales, y nuestros llantos y nuestras súplicas, quizá les llegue a Dios el mensaje y vea que estamos arrepentidos de verdad, estamos desesperados. Segunda respuesta, cubrirse de cilicio, esta tela de la que estábamos hablando, ¿no? Cubrirse, ponerse en nuestra propia ropa, quitarnos de nuestras ropas bonitas, preciosas y cómodas y ponernos ropa áspera, ¿vale? ¿Por qué? ¿Porque Dios te escucha mejor con ropa áspera? No. ¿Porque tenemos todos que ponernos tela de cabra para venir a la iglesia? No. ¿Por qué? Porque ellos querían exteriorizar. Ellos querían que la gente, que todo el mundo lo viera específicamente, que Dios viera que su arrepentimiento no iba de farol, ¿vale? Esto no es simplemente un caprichito de un día. E incluso dice que cubrieron de esta tela a los animales. Que pusieron a las vacas. Esto de ponerle abrigo a los perros no es nuevo, ¿vale? Lo que pasa es que los de ahora son bastante más cómodos que los de entonces. Tercera respuesta. Clamaron a Dios con fuerza. Y esto ya aquí nos empieza a recordar un poco a lo que hizo los marineros, ¿verdad? Ellos lo que hicieron cuando vieron esta tormenta tremenda es clamar a Dios. Cada uno a sus dioses. Quizá no sabían a qué Dios, al Dios que sea que envíe esto. Perdónanos, ayúdanos, lo que sea, sálvanos. Pues esto es un poco lo que estaban haciendo en esta situación desesperada por salvar sus vidas. Y cuarta respuesta dice: volveos de vuestro mal camino. Los ninivitas, los asirios, eran unos malos bichos, ¿eh? Cuando Dios dice que estaban cargados de violencia, no era ninguna tontería. Tengo algunos ejemplos, no voy a poner imágenes muy explícitas porque voy a poner sus propias imágenes, ¿vale? Vale, mira, aquí tengo el mapita, que no lo puse antes, simplemente para que lo veáis. Ahí está Nínive, ahí está Jope. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Algunas de las lindezas que ellos hacían. Empalamientos. Vale, aquí veis unas estacas grandes, ¿verdad? Los empalamientos que hacían los ninivitas no eran como los que hemos visto quizá en las películas, alguna cosa por el estilo, que hacían en la Edad Media, ¿vale? Estos eran diferentes. Lo que ellos hacían, lo veis aquí muy claramente, oiga, este no, era que le clavaban por el tórax, por aquí, por la parte de dentro, le clavaban la estaca afilada y los dejaban ahí. Y entonces poco a poco, por su propio peso, la estaca iba rompiendo los tejidos y los órganos y ellos estaban vivos mientras esto pasaba, ¿vale? Así que poco a poco va rompiendo y bajando durante horas, días, lo que fuera, hasta que finalmente morían o hasta que se atravesara algún órgano interno. Así que morían lentamente, destrozando poquito a poquito sus vísceras, sus órganos internos.
Y esto lo hacían caminos enteros. Cuando ellos conquistaban a un pueblo, había una rebelión o algo, los caminos estaban kilómetros y kilómetros llenos de señores y señoritas así puestos. Entonces, ninivitas. Vale, ¿qué tenemos aquí? Esta es otra imagen suya. Desollamientos. Otra lindeza que ellos hacían. Mira, comenzando por la parte posterior de la entrepierna, por aquí, hacían con un cuchillo, cortaban la piel, vivos, todo esto vivos, ¿vale? Cortaban la piel y entonces arrancaban los jirones de la piel todo hasta abajo por la pierna y luego continuando el resto de lo siento si a mí desayuno fuerte, el resto de la piel, de tal manera que vivos los dejaban sin piel, arrancaban toda la piel estando vivos y la piel la colgaban en las calles de la ciudad, como ahora estamos en elecciones, ¿no? Y ahora vota PP, vota no sé qué, Vox, ¿no? Y entonces, pues allí eran su propaganda electoral, las pieles de los enemigos. Cuidadito, cuidadito quién se revela. Cuidadito porque aquí puede estar tu piel o la de tu cuñado. Cuidado. Y pues, para que veáis, qué bonito, ¿no? Vale. Molienda de huesos. Esto no lo hacían, gracias a Dios no lo hacían vivos. Bueno, sí, lo hacían vivos, pero hacían los muertos. Pero era algo muy humillante. Una de las cosas que obligaban a hacer a sus enemigos derrotados era que se desenterraban a los ancestros de estos enemigos y se les obligaba a destruir los huesos de sus padres, de su padre, de su abuelo y tal, como un gesto de humillación, de destrucción de su memoria. Y esto era, para muchos, mucho peor incluso que si los empalaran o si los desollaran, ¿vale? Y luego algunas cosas, aquí tenemos una pila de cabezas, decapitaciones, una cosa que les encantaba, hacían pirámides enormes de cabezas de enemigos, ¿vale? Y esto era como para ellos como una fiesta, esto era algo maravilloso. Aquí todos nuestros enemigos, aquí están sus cabezas, desmembraciones, amputaciones, cortaban la lengua, la nariz, las orejas, la mano, los ojos. Y luego era como un castigo y luego lo seguían viviendo. Entonces igual tú ibas al mercado y te encontrabas a alguien que le faltaba un ojo, una oreja, la nariz y seguían viviendo, simplemente era el recuerdo y el que todo el mundo sepa, este es un rebelde y hay que tener cuidado con este, no os podéis fiar de él. Vale, vamos a quitarlo. Ya está. Volveos de vuestro mal camino, les dijo el rey de Nínive a los ninivitas. De verdad que hay mucho de qué volverse. Estas son algunas de las cosas que sabemos, ¿vale? Hay muchas cosas probablemente que no sabemos. Versículo 9. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. ¿Quién sabe? Esto es un poco un recuerdo, un eco de las palabras del capitán del barco, ¿os acordáis? Cuando él le dice a Jonás, levántate y clama a tu Dios. ¿Quién sabe si él te escucha y te hace caso y nos salva? ¿Quién sabe? Arrepiéntete. Y esto es lo que el hombre, el rey, estaba diciendo a su pueblo. Ambos, tanto el capitán del barco como el rey, reconocieron lo que Jonás había reconocido en el vientre del pez, las salvaciones del Señor. Señores, lo que tenemos que hacer es ponernos a bien con el Señor. No ponernos a bien con ningún otro, ni con el pez, ni con la tormenta, ni con los enemigos, ni con el karma, ni con qué sé yo. Ponte a bien con el Señor. Porque la salvación viene de Él. Arrepiéntete y acude al Señor. Arrepiéntete y acude a la máxima autoridad. Arrepiéntete. Da marcha atrás. Si antes estabas en esta dirección, date la vuelta y empieza a caminar en la otra dirección. Acude a la misericordia de Dios. Y no hay más. Él no conocía a Dios. Él no sabía cómo era Dios. Pero dijo, puede ser que tengamos suerte y nos toque un Dios que sea bueno. ¿Qué tenemos que perder? Acude a la misericordia de Dios. Ahora, empezando desde los más bajos hasta los más altos, se arrepintieron de su maldad, buscaron, por pequeña y difusa que fuera, la más mínima esperanza de salir adelante, de sobrevivir con la espada de Damocles encima de su cabeza, pero el mensaje estaba entregado y era serio y era claro: vosotros vais a ser destruidos. ¿Hay esperanza para los ninivitas? ¿Habrá esperanza para los ninivitas por mucho que quieran dar marcha atrás? ¿Tendrán los ninivitas una segunda oportunidad? ¿Te imaginas? Versículo 10. Y vio Dios sus acciones,
que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría. No lo hizo. El arrepentimiento de los ninivitas trajo el que Dios diera marcha atrás. Dios se volvió de sus planes. Ahora, Dios no cambia, ¿vale? Eso tenemos que tenerlo claro. Cuando dice aquí que Dios se arrepintió, está diciéndolo para que lo entendamos, ¿vale? Está expresando los pensamientos de Dios de una forma humana. Dios no cambia, pero sí que puede cambiar en su plan de acción. Él tenía dispuesto a acabar con los ninivitas y Dios dio marcha atrás, porque Dios no cambia, porque Dios es misericordioso y porque los ninivitas acudieron a la misericordia de Dios. Y si hay algo que le toca la fibra sensible a Dios, es clamar a Él en busca de misericordia. Porque sí, nuestro Dios es misericordioso. Lento para la ira y grande en misericordia. Él es el Dios de los brazos abiertos. Él es un Dios perdonador. Dice Amós, capítulo 7, versículo 3, si apiadó el Señor de esto, no sucederá, dijo el Señor. Su misericordia, la misericordia de Dios, es grandísima, es eterna, es infinita, y cualquiera que sea, en la situación en la que esté, aunque haya empalado, aunque haya desollado, pero que no estéis vosotros en ninguno de estos casos, ¿vale? Pero incluso la misericordia de Dios es infinita, lo cubre absolutamente todo. Antes leíamos Jeremías 18, pero Jeremías 26 también, 2 y 3. Así dice el Señor: ponte en el atrio de la casa del Señor y habla a todas las ciudades de Judá que vienen a adorar en la casa del Señor todas las palabras que te he mandado decirles. No omitas ni una sola palabra. Tal vez escuchen y cada uno se vuelva de su mal camino y yo me arrepienta del mal que pienso hacerles a causa de la maldad de sus obras. Dios es severo con el pecado, Dios es juez justo, Dios no le va a temblar la mano a traer juicio, justicia y muerte para el pecador. Así es Dios. Pero es bueno, tiene misericordia. Si alguien acude a Él arrepentido, nunca le va a dar la espalda. Jamás. Nunca, nunca, nunca. No importa lo que haya hecho, no importa de dónde venga. Este es nuestro Dios. Así que aquí tenemos la historia de la redención de Nínive. De nada menos que Nínive, al menos durante un tiempo. Que es un poco eco de la redención de Jonás, ¿verdad? Que veíamos al principio del capítulo. Ambos eran objetos legítimos del juicio de Dios. Ambos clamaron a Dios en medio de su juicio para que Dios tuviera misericordia de ellos. ¿Y sabes qué? Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Ese es nuestro Dios. Dios es el Dios de los brazos abiertos. El Dios que siempre mira a un corazón arrepentido. ¿De qué manera podemos nosotros aplicar esto a nuestras vidas? ¿De qué manera esta historia tan interesante puedes vivirla? Pues mira, está ahí en la pared. Está ahí puesto. La historia de Jonás, la historia de los ninivitas, es la historia de nuestras vidas. Amigo, tú igual que Jonás, igual que Nínive, eres un objeto del juicio justo de Dios. Somos rebeldes en contra de la máxima autoridad del universo. Tú, igual que yo, has desobedecido a Dios, ¿verdad que sí? No tanto como mi suegra, no tanto como no sé quién. No, pero es que no te compares con nadie, ¿eh? Compárate con Jesucristo, ¿qué te parece? ¿Qué tal sales en esa comparación? Porque ese es el canon de Dios, ¿eh? El canon de Dios no es Bin Laden, ni Hitler, ni Putin. Es su propio Hijo Jesucristo, el hombre perfecto y nada menos que eso. Y no das la talla, no doy la talla. La espada de Damocles está encima de nuestra cabeza. Y amigo, hoy te viene Jonás a decir: tu vida va a ser destruida. Punto. No hay escapatoria posible. No tienes agujero donde meterte. No tienes nada a lo que clamar. Pero Dios
te ha dado una salida. Él ha enviado a su propio Hijo, al hombre perfecto, y Él ha descargado toda su ira, su juicio que tendría que haber caído sobre tu cabeza y sobre mi cabeza. Esta espada de Damocles no sencillamente se ha volatilizado, no ha ocurrido así. La espada de Damocles se ha clavado mucho más hondo que la estaca del empalamiento. En la vida de su Hijo, de su propio Hijo Jesucristo. Él ha sido el pararrayos de la ira celestial. Ese rayo que tenía que haber atravesado mi propio corazón, atravesó el de su Hijo Jesucristo. Esa es la historia de nuestra vida, ¿eh? Cuando nosotros vivimos como que Dios no tiene nada que ver con nosotros, cuando nosotros no queremos perdonar, cuando nosotros queremos seguir viviendo la vida a nuestra manera, estamos evidenciando que seguimos estando en esa situación en la que la espada está encima de nuestra cabeza. Así que, ¿qué es lo que podemos hacer? No hacerlo a nuestra manera, como los asirios. Ellos tenían su manera de acudir a los dioses, ¿eh? No, Dios tiene una manera. Solo una, no hay ningún otro camino al Padre. Solamente Jesucristo. Solamente es por medio de Él, solamente es por lo que Él hizo. No hay ninguna otra cosa. No tienes que donar dinero a Cáritas, no tienes que irte de misionero a Uganda, no tienes que hacer qué sé yo qué cosa, no tienes que pertenecer a esta iglesia o a la otra, que dar dinero a no sé quién, o que hacer un viaje a la Meca, o que yo qué sé lo que se te ocurra, orar 5 veces al día. No hay nada de eso que tú tengas que hacer. Solamente hay un camino y se llama Jesucristo. Él ha dado su vida para ser el camino al Padre y no hay otra manera. Y nosotros no somos como el marinero o como el rey que dice, ¿quién sabe si Dios se apiadará de nosotros? ¿Sabes? Dios se apiadará de ti. Si tú acudes a Él por medio de Jesucristo, Él te va a perdonar. Él va a tener misericordia de ti, porque Él jamás, nunca ha pasado y nunca va a pasar, no va a dar la espalda a un corazón arrepentido que busque perdón por medio de su Hijo Jesucristo. Nunca va a ocurrir. Así que, a la manera de Dios, y empezando interiormente, acudamos a Jesucristo en el día de hoy. Confiemos en su salvación, en sus méritos, en su bondad hacia nosotros. Tomemos esta feliz decisión, igual que hicieron los ninivitas, que esta decisión interior se vea exteriormente. No vistiéndote pelo de cabra, si quieres, adelante, pero no tengo ningún problema, pero tampoco es menester. Pero sí arrepintiéndote de tu mal camino, como el rey le dijo a los ninivitas. Tomando la decisión de que a partir de ahora Jesús es el rey de mi vida. Y punto. Y no voy a hacer lo que a mí me da la gana. Y no voy a vivir de acuerdo a mis pasiones y a mis apetencias, sino que voy a vivir de acuerdo a la persona que ha dado su vida por mí. Es mucho pedir, si Jesús ha muerto por mí, que yo viva por Él. Es demasiado pedir que el Rey de los dioses, el Rey del cielo, ha venido a la tierra, ha pagado mi pena hasta la última gota de su sangre. Es mucho pedir que yo tome mis decisiones tomándolo en cuenta. Pues muchas veces yo pienso que sí, porque soy un necio, porque soy estúpido, y muchas veces me comporto como un estúpido. Y tengo que disciplinarme, tenemos que disciplinarnos en acudir a Cristo, acudir a nuestro Señor y pedirle que cambie nuestro corazón, que nos arrepintamos de nuestro mal camino y que nos volvamos 1,000 veces hacia Jesucristo. Y si tú estás en una situación quizá como Jonás, que si un día yo hice una decisión y yo hice una oración y tal, pero ahora mismo yo vivo mi vida como me da la gana, y no tengo ni en cuenta para absolutamente nada a Dios. Si Dios me dice que vaya a Nínive, pues yo me voy a Benidorm y ya está. Y hago lo que quiera. No esperes a que venga el juicio sobre ti. Arrepiéntete de tu mal camino. Vuelve a Él y reconoce que para la salvación eterna y para tu día a día y para cada una de las cosas que necesitas, la salvación viene del Señor. La salvación es suya y solamente suya. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu
amor hacia nosotros, que en nuestro pecado tú has enviado a tu precioso Hijo por nosotros, para morir por nosotros, Señor. Te rogamos que tú nos ayudes, Dios, que tú nos convenzas de nuestro pecado, que tú nos ayudes a poder arrepentirnos, Señor. Ayúdanos a abrir las salas, las puertas, los buhardillas y los sótanos de nuestra vida, esos sitios oscuros en los que pensamos que estamos a salvo de ti, en los que habita toda nuestra porquería. Ayúdanos a confiar en ti, Dios. Ayúdanos a abandonarnos a tu misericordia y a tu bondad. Y te quiero rogar especialmente por cada una de las personas que están aquí y nunca han tomado la decisión de confiar en Jesucristo como su Salvador, que tú los ayudes, los cambies, tengas misericordia de ellos, Dios. Y que el día de hoy sea el día en que clamen a Dios, porque tú sí tienes misericordia, porque tú sí te apiadas de ellos, porque en tu Hijo Jesucristo hay salvación. Te pido que tú les ayudes a tomar esta buena decisión. Te lo pido en el nombre precioso de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, de Jesucristo.